¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan aquí en nuestro programa de difusión de la revista Niérica, Divertimento. Nos da mucho gusto estar con ustedes. Y bueno, sin más, voy a empezar a dar la introducción, a leer la semblanza de nuestros participantes. Tenemos de invitado a Sebastián Vargas Álvarez, historiador y magíster en estudios culturales de la Universidad Javeriana, Colombia, doctor en historia de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, director del programa de historia de la Universidad del Rosario en Colombia. Sus intereses de investigación tienen que ver con las políticas de la memoria y los usos públicos de la historia. Y tenemos también a la doctora Sara Gabriela Vaz, doctora en Historia por el Colegio de México, maestra en Historiografía de México por la UAM, maestra en Estudios de Arte por la Universidad Iberoamericana y licenciada en Historia del Arte por la misma institución. Desde 1999 se ha desempeñado como docente, investigadora, documentadora y coordinadora de más de 30 exposiciones nacionales e internacionales. Actualmente, Sara es profesora de tiempo completo en el Departamento de Arte de la Ibero, con líneas de investigación en la historiografía y la emblemática. Entonces, bueno, sin más, los dejo con ellos y con Valeria Sánchez Michel, directora de la revista Niérica. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo muy afectuoso desde Colombia. Bueno, la Ibero, como dijo Clara, es mi alma mater, entonces estoy muy feliz de estar hoy acá con ustedes conversando. Pues bienvenido, Sebastián, bienvenida, Sara, a este conversatorio. Bienvenidos a todos los que están con nosotros. Como saben, Divertimento es parte de nuestro trabajo de divulgación de la revista Niérica. Y bueno, en el número que tenemos actualmente en circulación hay una reseña del libro de David Fredberg que se llama Iconoclasia, Historia y Psicología de la Violencia contra las Imágenes, publicado en 2017 por la editorial Sans Soleil. Sebastián, pues mi primera pregunta, ¿por qué dar a conocer este libro? Gracias por enviarnos la reseña, la verdad es que es un tema importante, es un tema de actualidad, pero un libro que comienza con la iconoclasia desde el siglo XVI. Por favor, dinos. Muchas gracias. Sí, bueno, mi interés por la historia de la iconoclasia y el vandalismo comenzó a raíz de una investigación que comencé hace unos años sobre monumentos, procesos de monumentalización y la historia cultural de los monumentos en Colombia. Y pues esto me llevó también digamos, a la convergencia con un tema, como tú dices, muy, muy vigente, que es el de, pues, el derrumbe de las estatuas por diversos motivos que va y viene en la historia, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los años 80 con la caída del comunismo, pues fue muy importante en Europa del Este. Y bueno, pues, recientemente también ha sido muy importante a partir de todo lo que ha sucedido en Estados Unidos con el movimiento Black Lives Matter y las luchas contra el racismo y también contra el colonialismo, etcétera, y, en Europa, en América Latina, y en las protestas sociales en países latinoamericanos, como ha sucedido en México, en Chile y en Colombia. Entonces, haciendo la historia, el historiador está pensando en el pasado, pero al mismo tiempo viviendo en el presente. Entonces, conectando todas esas cosas, llegué a esta historia del arte crítica de autores como Friedberg, pues que es muy importante también en los estudios visuales, o Darío Gamboni, porque creo que tienen claves muy interesantes para leer este problema del ataque a las imágenes en perspectiva histórica. Entonces, por eso llegué a ese tema. Muchas gracias, Sebastián. Sara, me encantaría continuar y empezar un diálogo también contigo. ¿Por qué es importante historizar la iconoclasia o la práctica de destrucción y modificación de las imágenes? Pues justamente es muy interesante platicar sobre esto en tanto un problema de hermenéutica histórica, es decir, tratar de comprender en dónde estamos y desde qué lugar de enunciación juzgamos nuestra escritura y nuestras narrativas sobre el pasado.
pero también justamente como estaba comentando Sebastián, y como hacían referencia a este libro, no es una práctica nueva, no son actos de militancia o protesta que se estén o que sean particulares de este momento, todo lo contrario. Estamos hablando de una larga data, ¿no? Una enorme tradición de este tipo de vencimiento, derrocamiento de los símbolos del otro, que es la destrucción de las imágenes. Y pienso, por ejemplo, hace algunos años cuando en el mundo recorrió la noticia de la destrucción de monumentos por parte del régimen talibán, mucho más atrás, ¿no? La iconoclasia en los tiempos de León el Isáurico, en el antiguo imperio bizantino, la misma destrucción de imágenes que se suscitó aquí mismo en América en el periodo del encuentro durante el siglo XVI y que está sumamente estudiada y representada sobre todo por historiadores como Serge Grushinsky en La guerra de las imágenes, en la colonización del imaginario. Vaya, no son cuestiones, son cuestiones contemporáneas porque están sucediendo en este momento, pero no son problemas recientemente surgidos, ¿no? Entonces, hay que revisar desde esta posición de hermenéutica histórica cómo es que estamos aproximándonos a una idea de corrección política vigente en la actualidad y que además es mucho más patente, digamos, en los jóvenes respecto de la aproximación al pasado y la aproximación crítica, sobre todo, a esos vestigios o a esas manifestaciones que hoy parecen ser molestas y hay que decidir o hay que ver por qué, ¿no? Algo que yo me pregunto es si sobre todo de cara a estas protestas, ¿no? y a todas estas actuaciones o activismos que se realizan sobre los monumentos en la actualidad, si es que hay una ontología, digamos, del monumento que haya que defender o haya solamente desde un criterio de corrección política que enfocar esta discusión. Entonces, desde el punto de vista ontológico, yo veo muchísimas más posibilidades respecto de el poder reflexionar sobre las acciones que se llevan a cabo, por ejemplo, en la toma de la CNDH con algo que definitivamente no es yo no lo consideraría patrimonial, ¿no? Y que hay trabajo sobre esto. En términos de la intervención ciertamente violenta, pero ciertamente como una toma de posición política sobre las pinturas que se encontraban en el recinto, pero también, y ha sido muy, muy sonado y muy discutido en redes, en la prensa, todas estas acciones que se han tomado sobre monumentos históricos, ¿no? Emplazados, por ejemplo, en el Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, anti-monumenta como un foco específico, ¿no? Que surge en esa coyuntura y sobre todo las actitudes de la opinión pública respecto de si esto debe o no debe hacerse, que definitivamente no rozan, no tocan la ontología de los monumentos. Yo me quedaría ahí en este momento. Sebastián, para entrar en un diálogo respecto a lo que implica, Sara ya está comentando algunas de las cuestiones actuales en México con los monumentos. Sí, me gustaría que nos compartieras, ¿no? Aprovechando el hecho de tu experiencia desde Colombia, ¿cómo se dan las discusiones en torno a estas manifestaciones de los monumentos y cómo se discute si se podría hablar sobre que existe una ontología de los monumentos? Bueno, no estoy preparado para contestar si existe una ontología de los monumentos o no, pero ciertamente diría que, bueno, ahorita en Colombia estamos en la coyuntura del paro nacional, en una protesta social muy grande que ha sido duramente reprimida por el Estado, ¿cierto? Se habla de más de 40 muertos, de más de 1.000 desaparecidos, violaciones sexuales, digamos, una coyuntura muy, muy difícil. También diría yo que el gobierno está muy de la mano actuando con los medios de comunicación para tratar, digamos, de representar lo que está sucediendo pues, de una manera acorde a sus intereses. Y dentro de esa retórica mediática ha cobrado mucha fuerza el discurso del vándalo y del vandalismo. Y esto está muy asociado al tema de los monumentos. ¿Por qué? Porque han existido en el marco del paro, pero también en otros momentos desde el año pasado, acciones iconoclastas, acciones de destrucción de imágenes, de ataque a monumentos,
por parte de comunidades indígenas, particularmente el grupo Misak, la etnia Misak en el Cauca, ha venido derribando estatuas de conquistadores en Popayán, Cali y Bogotá, fue la última el viernes pasado. Y entonces aquí se aplica el mismo rasero como de el vándalo. Digamos, en estas acciones los indígenas lo que están haciendo es una acción de interpelación al pasado, pero es una acción política en el presente. Se alude, digamos, a las continuidades de violencias, exclusiones y desigualdades de larga duración, porque pues son comunidades bastante vulnerables y victimizadas por diferentes actores armados todavía en el presente. Entonces ahí hay como un paralelismo entre el pasado y el presente. Son acciones que para muchos, digamos, el debate hoy en día está en si son legítimas o no. La mayoría de la academia y de los movimientos sociales, por supuesto que entendemos la legitimidad de esas acciones, pero hay un sector conservador de la sociedad y el Estado pues que lo señalan como vandalismo, como ignorancia, ignoran el arte, quieren borrar la historia, no entienden y destruyen el arte, ¿no? Y este tema del patrimonio que señalaba Sara, que es muy importante. Autores como Friedberg o como Darío Gamboni lo que nos dicen es, a ver, un momentico, si se hace una historia del arte, vamos a ver que la destrucción hace parte de la historia del arte, que para que haya arte y para que haya patrimonio es porque ha habido objetos o prácticas artísticas que han tenido que ser destruidas, desechadas, expulsadas de eso que en un momento histórico se considera como arte o patrimonio válido o legítimo. Entonces creo que estos autores nos dan unas claves muy importantes para hacer un cuestionamiento crítico y una historización de los procesos de patrimonialización y evidenciar cómo, pues si hay gente que dice que es violento tumbar una estatua, esto nos ayuda a entender que poner una estatua también es sumamente impositivo y violento, ¿no? Creo que eso es muy, muy importante tenerlo en cuenta. Y yo sé que mientras hablo ustedes sonríen porque sé que el caso en México es muy similar, el caso en Chile es muy similar, se habla de actos vandálicos, en el caso pues de las feministas que también hay los estereotipos de la histeria, ¿no? O de salirse de control y rayar y romper todo o quemar todo, esas no son las formas. Bueno, todo esto es muy similar también en Colombia. En el caso de Colombia, digamos que más no tiene que ver tanto con la cuestión de género, sino más con digamos, aflora un racismo acendrado, muy enraizado en la sociedad colombiana frente a los indígenas. Y al mismo tiempo que mucha gente y el gobierno los acusa de vandalismo y de atentar contra el patrimonio, fuerza pública y paramilitares, pues porque son civiles que disparan y tienen armas al lado de la policía, le dispara a la guardia indígena, a la Minga, en la ciudad de Cali, ¿no? Son cosas que están pasando al tiempo. Entonces, creo que por ahí dejaría para pasar a darle la palabra a Sara. Justamente esto que dices me hace pensar en que el patrimonio es un legado, es una herencia que uno acepta, ¿no? En algún punto leía que no puedes negar una herencia, no te puedes negar a recibir una herencia, pero sí puedes cuestionar críticamente qué hacer con ella, ¿no? Y justamente todas estas actitudes frente a los monumentos, independientemente de si está en su ontología, el poder ser destruidos, que yo considero que sí lo está o no, tiene que ver justamente con esto que has encuadrado, Sebastián, y que es tanto la posición de género, los reclamos desde las luchas feministas hasta los colonialismos, diferentes formas de entender el colonialismo, y quizá mucho antes que estas protestas feministas respecto de los monumentos, nosotros en México teníamos tradicionalmente pavor a la famosa marcha del 2 de octubre, cada 2 de octubre, y yo trabajé en el centro histórico muchísimo tiempo, y era tradicional que se protegieran tanto los inmuebles como ciertas esculturas o ciertos monumentos, sabiendo o a sabiendas de que el foco de la iracundia de esa marcha iba a ser la escultura de Cristóbal Colón en el Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, y que era en ocasiones digamos, esperado que se aventaran, por ejemplo, huevos al monumento y no pasara nada más, hasta que se empezaron a hacer como
masacres las actitudes frente a esto, frente a la escultura en sí, frente al pedestal, y comenzaron las pintas y comenzaron ya también las amenazas de derribamiento, ¿no? Que en México tal cual no las hemos tenido, se han tenido en muchos otros lugares, pero en México lo que llama la atención siempre es que ya se sabe cuáles son los focos que pueden suscitar o desencadenar esa ira frente a determinadas coyunturas históricas, conmemoraciones específicas, y entonces los protegen, ¿no? Los emballan, los protegen, pero justamente esa protección se toma como una afrenta más de parte de las autoridades o de estos sectores conservadores de la sociedad a los que tú haces referencia y que desafían, digamos, la capacidad de manifestarse de estos grupos que están en desacuerdo. Entonces, yo creo que lo que está en juego en esto, además de pues, esta cuestión misma de la iconoclasia y de la misma ontología de la producción cultural, es la misma noción del patrimonio, o sea, como legado y también como está, digamos, escrito o planteado en la legislación. Entonces, generalmente cuando yo me manifestaba o externaba mi posición respecto pues de que no me agobia particularmente que los monumentos sean alterados o intervenidos o incluso destruidos. Mucha gente me decía, pero ¿cómo tú como historiadora del arte no te manifiestas en contra de esa destrucción? Y yo decía, es que hay que entender que ese legado no necesariamente tiene que ser aceptado por todos los sectores de la sociedad, ¿no? Y como lo planteaba Claudio Lomnitz, si no mal recuerdo, frente a la coyuntura de octubre del posible derribamiento de la escultura de Cristóbal Colón del siglo XIX, él decía, bueno, creo que esto trata de sacar a debate y de poner sobre la mesa muchas discusiones respecto de dónde y cómo deben estar representados esos monumentos en función quizá de lo que en muchas ocasiones se ha denominado como una tiranía de las mayorías, ¿no? Quizá para estos sectores ahora minoritarios, o no sabemos, ¿no? De la población que deciden que el patrimonio se debe conservar sin importar lo que implique en términos del detrimento de las protestas de sectores que han sido sumamente vulnerados, nos obligue justamente a replantear políticas públicas en conjunto desde la sociedad civil hacia las autoridades, ¿no? En ese sentido, me gustaría plantear una cuestión que es cómo de pronto considerando lo que están planteando ambos y poniendo al centro la idea de patrimonio, habría que también poner al centro el cómo se construye significado y en realidad las cosas pueden adquirir otros significados a lo largo del tiempo, ¿no? El monumento mismo está en ese juego, en esa dinámica. Y entonces, uno, desde la historia del arte, primero, no tiene que omitir, o más bien, no tiene que permitirse juicios de valor, por un lado, y por el otro lado, me parece que en el centro, algo que debemos de considerar es cómo la destrucción al mismo tiempo es la creación de algo. La creación a lo mejor de una posición, la creación a lo mejor de un discurso. Me gustaría alguna reflexión al respecto. Insisto, esto a partir de lo que leí un poco en el libro y de los comentarios que están haciendo. Creo que es algo que también como historiadores del arte no podemos dejar de lado. Sí, de acuerdo, o sea, juntando un poco, pues eso que tú comentas con lo que estaba también antes diciendo Sara, creo que un poco lo que sucede en el siglo XXI es que nos damos cuenta de varias cosas, que lo que consideramos arte, que lo que consideramos patrimonio es histórico y por lo tanto es contingente, o sea, no necesariamente siempre va a tener, digamos, el mismo significado, los mismos usos, las mismas apropiaciones. Y creo que esa toma de conciencia sobre la historicidad de los objetos culturales, de las prácticas culturales, es muy importante para que de alguna u otra forma pues demos cabida también a otras cosas. O sea, también tomemos conciencia de lo que también no ha sido considerado como parte de la historia, ¿no? O parte de nuestra cultura o parte de nuestra identidad. Esas reflexiones creo que son muy oportunas y no es gratuito como que afloren en estas situaciones como de crisis social y política y como de lucha por la democracia, en donde muchos actores sociales que tradicionalmente han sido súper invisibilizados, súper marginalizados, eh, alzan su voz, ¿no? Para hacerse visibles y para reclamar una representación. Es que la representación cultural es también representación política, entonces ese es el punto, ¿no?
Y pues y no es gratuito que esto ocurra en el espacio público, ¿sí? Porque el espacio público es precisamente ese lugar de convergencia, es el lugar de encuentro democrático. Eh, entonces resulta bastante, pues esa tiranía de la que hablaba Sara antes es bastante evidente y como explícita en el espacio público, como quiénes están en las estatuas, hombres, ¿no? Entonces ahí ya de entrada tenemos un problema no solo con las mujeres, sino con las personas que no se enmarcan dentro de, digamos, un sistema heteronormativo, ¿no? Heterosexual. Pero también entonces tenemos un canon o pues una escritura de la historia en piedra, digamos, que privilegia lo occidental, lo europeo, ¿cierto? En países latinoamericanos vemos muy fuertemente también lo prehispánico, pero estereotipado en términos como pues como está, por ejemplo, Cuauhtémoc allí en Reforma también, que pues es un indio neoclásico, ¿no? Un indio decimonónico que pues eso no quería decir que el porfiriato que lo puso ahí pues estaba muy pendiente de los indígenas de carne y hueso de ese momento, ¿no? Entonces, ese tipo como no solo de lo invisible, sino lo que aparece estereotipado, pues es bastante problemático para mucha gente que no se ve representada ahí o que se ve caricaturizada ahí. Entonces, esto es simplemente como para decir que hoy en día estas luchas sociales permiten esas disputas simbólicas en el espacio público, que son unas luchas legítimas y democráticas, y también lo que tú decías al final, hoy en día la idea de patrimonio tiene que ser consensuada. O sea, ya no es las élites culturales o el Estado o incluso cómo las élites locales interpretan y aplican una política transnacional del patrimonio, sino que es que incluso hasta hoy ya muchos de los estados y la UNESCO y estas políticas transnacionales ya saben que tienen que escuchar a la gente y ya saben que tienen que negociar con las comunidades. Ya no puede ser simplemente una aplicación de una política vertical. Entonces, un poco hoy en día en todos estos debates que ha habido sobre la tumbada de las estatuas acá, eso es lo que se ha debatido, repensar qué es el patrimonio y pensar que es una construcción colectiva, consensuada, o se va a seguir tirando todo. En ese sentido, Sebastián, y una pregunta que me surge, Sara, porque claro, no quiero decir con esto que uno está apoyando la destrucción, ¿no? Se me venía ahorita a la mente las imágenes de los talibanes destruyendo ciertas cosas. En fin, me gustaría, Sara, si pudiéramos reflexionar para ir cerrando este conversatorio sobre qué base es factible defender la conservación. Eso es justamente el giro que quería dar, porque vaya, que no nos consuma, y aquí lo tenía anotado, ¿no? Nosotros somos todo el tiempo consumidores de productos culturales, tanto que se van generando en nuestro mismo tiempo como del pasado. Y por eso decía que esto es un problema de hermenéutica histórica. En tanto juzgamos con plataformas y conforme a ideologías contemporáneas esas matrices de creación de esto que hoy llamamos legado o monumento, ya sea para negarlo, ya sea para aceptarlo. Creo que algo que debemos tener muy en cuenta es que esas mismas narrativas de consumo no nos consuman a nosotros, ¿no? Es decir, que no nos comamos la historicidad de un monumento, independientemente de, y ahora voy a eso de si se debe conservar o destruir, que no nos comamos eso en función de imponer, ¿no? Tal cual, y esto también es, y puede ser muy polémico, una visión de mundo, es una elección, ¿no? Como las naciones, como lo dice Tomás Pérez Bejo, como cualquier decisión que se toma en favor de una cosa, excluye muchas más, ¿no? Y esta exclusión que estamos haciendo al voltear a ver vestigios del pasado, y me refiero quizá no solo a una cuestión meramente patrimonial, como los monumentos, como lo que estamos diciendo ahora, sino tantas cosas que salen actualmente en redes sociales sobre si Pepe Le Pew es políticamente correcto o incorrecto, o si las princesas, o si, no, un montón de cosas de la cultura popular, pero que al final han configurado imaginarios de generaciones, o la misma prohibición de Gone with the Wind el año pasado, una serie de cosas que por tener o manifestar o ostentar
posiciones que hoy son políticamente incorrectas deban necesariamente destruirse. Yo en particular no estoy a favor de la idea ni de la censura ni de la destrucción, salvo en cuestiones de militancia activa, en donde la destrucción implica una toma de posición frente a puertas cerradas, ¿no? O frente a vallas, o frente a la imposibilidad de abrir mesas de discusión, o frente a la imposibilidad de lograr que se canalicen las demandas sociales. Entonces, creo que es mucho más arenoso y complejo, ¿no? de lo que podemos creer, y que además no todo puede ser juzgado de la misma manera, porque ahora mismo que estoy diciendo esto, habrá alguien, ¿no?, que me digan, no es lo mismo censurar al negrito Bimbo o censurar a Pepe Le Pew, porque hoy son políticamente incorrectos, que destruir o que dañar o que pintar la base o lo que ustedes quieran, el caballito o la columna de la independencia o lo que sea. Híjole. Yo creo que sí no es lo mismo, sin embargo, yo creo que la base de actuación y la problemática hermenéutica viene del mismo lugar. Y justamente por algo le pusimos este conversatorio, historizar críticamente la creación y destrucción de imágenes. Me parece que dejas aquí un tema, no nos da tiempo, esto es como ustedes plantean algo con lo cual podríamos profundizar, pero lo que implica destruir, ocultar a partir de lo que hoy se cree políticamente correcto. Y ahí nos abre ante un debate sumamente amplio. Sebastián, una reflexión final para cerrar el conversatorio, por favor. Sí, muchas gracias. Pues estoy de acuerdo que hay que, digamos, ver caso por caso y contextualizarlo, historizarlo muy bien. Si bien no es adecuado, pues caer en anacronismos y juzgar con valores contemporáneos el pasado, pues para eso nos sirve la historia, para poder, digamos, juzgar el pasado de una manera objetiva, crítica, pero que eso tampoco, y creo que lo que decía Sara al final es muy importante, nuble nuestro propio posicionamiento político. O sea, el anacronismo a veces también es necesario para poder pues, reivindicarnos y sobre todo en el espacio público cuando hay causas sociales y políticas con las que nosotros también queremos como posicionarnos, alinearnos, ¿no? Yo tampoco estoy a favor de tumbar y destruir y quemar todo. Pienso que desde la historia pública, desde la historia del arte, desde la museología social, desde muchísimas herramientas, podemos dar contexto, podemos, más que tumbar, intervenir e incluso dejar en ridículo esas efigies del poder. Creo que es más poderoso. Pero lo que ya se tumbó, creo que es muy importante explicarlo, y pues Friedberg lo dice, siempre hay causas o políticas o religiosas o psicológicas, bueno, entenderlo muy bien antes de criminalizarlo, de estigmatizarlo, porque en contextos como lo que sucede en México con la columna de la independencia o en Colombia con las estatuas de los conquistadores, esto sin duda está atado a la deslegitimación de la lucha política. Muchas gracias. Sara, una reflexión, por favor. Yo me quedaría justo con lo que dijo Sebastián respecto de la necesidad de construcción de contextos. Pese a que justo antes decía, yo creo que el problema hermenéutico, ¿no? Y la construcción epistémica es de fondo, o sea, y es la misma. Cada situación merece una atención particular y la construcción de un contexto particular, porque ciertamente no en todos los casos estamos hablando de que esta destrucción o estas protestas respecto de la erección del monumento o de su conservación o de su mantenimiento en el emplazamiento en el que se encuentra, necesariamente vehiculen la misma virulencia de las luchas políticas o de los reclamos que se están llevando a cabo. Entonces, yo creo que lo más importante es eso, saber como analistas, ¿no?, de la cultura, restituir la historicidad de las piezas o de los monumentos o de lo que esté en discusión, pero también recuperar la historicidad de las luchas que se están llevando a cabo en el momento.
¿no? Y esto, repito, aplica para la cultura popular, para la publicidad, para las esculturas del Paseo de la Reforma o de cualquier otro lugar en Latinoamérica, ¿no? En Nuevo México también sucedían estas cosas de derribar esculturas de conquistadores porque representaban no negar la herencia hispánica, sino más bien negar los sistemas opresivos sobre ciertas élites, etnias locales que dejaron muy en claro su posición respecto de ese pasado histórico. Entonces, pues yo me quedaría en eso, ¿no? Por razones de tiempo, la necesidad de construir contextos, la importancia de restitución de historicidad en cada una de las cuestiones que analizamos, y pues eso, en términos del quehacer del historiador del arte, la importancia que tenemos en la generación de discursos, ya sea para defender la preservación o para defender la destrucción. Muchísimas gracias, Sara. Muchísimas gracias, Sebastián. Por cuestiones de tiempo hoy no podemos abrir a muchas preguntas dentro de YouTube. Sé que hay algunas, pero Clara nos va a hacer favor de leer 1 o 2 comentarios. Adelante, Clara, por favor. Sí, bueno, quería compartirles que tenemos a Dianaira Valero desde Mérida, Venezuela, Alexis Pacheco desde Jacopí, Cundinamarca, saludos de Enrique Murillo desde Uruapan, Michoacán, y bueno, nos comenta María del Pilar Ajá Pérez, más que ontología de los monumentos, se necesita una ética con su apropiación política. Su imposición como su destrucción son violentas porque son ideologías guiadas precisamente por juicios de valor. Bueno, y también de Leo Álvarez, que agregó también la destrucción implica pérdida de información para estudios a futuro. Excelente análisis de los ponentes, felicitaciones. Entonces, bueno, con esto terminamos el conversatorio. Muchas gracias, Sara, por estar con nosotros, y a Sebastián también, que tuvo que irse corriendo. Y bueno, nada, aprovechar para decirles que estaremos unos meses sin eventos de divertimento porque estaremos publicando el número 20 de Niérica en julio. Así es que síganos en redes porque pronto anunciaremos el programa de divertimento Niérica 20 que comenzará en agosto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Hasta luego.